La historia completa, Eliseo y los carros de fuego. 2 Reyes 6, 8, 23. En aquellos días, el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Este rey se reunía con sus oficiales y en secreto planificaba dónde colocaría sus campamentos, qué rutas usaría y cómo emboscar al pueblo de Israel. Pero cada vez que el rey de Siria organizaba un plan militar, Dios se lo revelaba a Eliseo, el profeta que vivía en Israel. Entonces Eliseo enviaba un mensaje al rey de Israel advirtiéndole: evita tal lugar, porque allí te han tendido una emboscada. Esto pasó una y otra vez, y el rey de Israel nunca caía en las trampas sirias. Al principio, los sirios no entendían cómo Israel siempre se adelantaba. El rey de Siria sospecha una traición. El rey sirio se enfureció. Convocó a sus oficiales y les dijo: ¿quién de ustedes es el traidor que informa al rey de Israel de nuestros planes? Pero uno de los oficiales respondió: no, mi señor. Ninguno de nosotros es traidor. El problema es Eliseo, el profeta de Israel. Él le revela al rey hasta lo que usted habla en secreto en su propia habitación. Al oír esto, el rey declaró: vayan y encuentren dónde está Eliseo, para que pueda enviar hombres y capturarlo. Al poco tiempo le informaron: Eliseo está en Dotán. Un ejército enviado contra un solo hombre. Entonces el rey de Siria envió un gran ejército, con caballos y carros de guerra, para tomar por sorpresa al profeta. Llegaron de noche y rodearon completamente la ciudad de Dotán. Era un despliegue militar enorme, para capturar a un solo hombre que ni siquiera era soldado, un profeta desarmado. El siervo entra en pánico. A la mañana siguiente, temprano, el siervo de Eliseo salió, quizá para hacer las tareas del día. Al levantar la mirada vio la ciudad completamente rodeada por soldados, lanzas, caballos y carros enemigos. Aterrorizado corrió hacia Eliseo gritando: ¡ay, señor mío, qué haremos! Desde su perspectiva, la situación era imposible. No había salida. Los enemigos eran demasiado. Y eran solo 2 hombres. Eliseo ve lo que el siervo no ve. Pero Eliseo no estaba alarmado. Con tranquilidad respondió: no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo debió haber quedado confundido. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso no podía ver que solo eran 2 contra un ejército? Entonces Eliseo oró: Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Los ojos se abren, y ve el ejército del cielo. Dios respondió a la oración. Los ojos espirituales del siervo fueron abiertos. Y entonces vio algo glorioso. Los montes alrededor de Eliseo estaban llenos de caballos y carros de fuego, un ejército celestial rodeando a Eliseo para protegerlo. Lo que parecía ser un cerco de destrucción se convirtió en un círculo de gloria, protección divina y poder sobrenatural. El ejército enemigo desciende, y Dios interviene. Mientras el ejército sirio descendía para capturar a Eliseo, el profeta oró de nuevo: Señor, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y Dios lo hizo. No quedaron completamente ciegos, sino confundidos, incapaces de reconocer a Eliseo o a dónde estaban. Eliseo guía al enemigo desorientado. Eliseo se acercó y les dijo: no es este el camino ni esta la ciudad. Síganme, y yo los llevaré al hombre que buscan. Ellos no sabían que el hombre que buscaban era el mismo. Eliseo los condujo directamente a Samaria, la capital de Israel, donde estaba el ejército israelita. Cuando entraron en la ciudad, Eliseo oró: Señor, abre sus ojos. Y al abrirlos, los soldados sirios se vieron rodeados, ahora ellos mismos prisioneros dentro de la capital de Israel. Una respuesta sorprendente, gracia en vez de venganza. El rey de Israel, al ver a los soldados enemigos en sus manos, preguntó emocionado: Padre mío, ¿los mato, los mato? Pero Eliseo respondió: no. Si no matas a los prisioneros que tomas con tu espada, ¿por qué matarías a estos? Dales de comer y beber, y déjalos ir. Entonces prepararon un gran banquete para ellos. Los soldados comieron, bebieron. Y luego fueron enviados de vuelta a su tierra. Después de esto, los sirios dejaron de hacer incursiones en territorio de Israel. No fue por temor a Israel. Fue por el impacto de haber experimentado la gloria, el poder y la misericordia de Dios. Resumen de la historia. Siria planeaba ataques secretos, pero Dios los revelaba a Eliseo.
Los sirios enviaron un gran ejército para capturar al profeta. El siervo solo vio el peligro, Eliseo vio la realidad espiritual. Dios abrió los ojos del siervo y éste vio un ejército celestial. Dios cegó parcialmente al ejército enemigo. Eliseo los llevó a Samaria, donde pudieron haber muerto. En vez de matarlos, les dieron comida y libertad. Dios mostró poder y gracia, y Siria suspendió sus ataques. Enseñanza. El final del relato de Eliseo y el ejército sirio es una de las escenas más asombrosas de ética espiritual en todo el Antiguo Testamento. Cuando el enemigo queda vulnerable, rodeado y sin defensa dentro de Samaria, el rey de Israel ve la oportunidad perfecta para vengarse y acabar con ellos. Desde un punto de vista estratégico, parecía lo más lógico, eliminar al enemigo garantizaría seguridad inmediata. Pero Eliseo elige un camino distinto. Dar comida al enemigo, tratarlos con dignidad y dejarlos ir libres. Esto no fue debilidad, fue una combinación extraordinaria de ética y pragmatismo espiritual. 1. Ética, la victoria moral sobre el enemigo. Eliseo demuestra que la integridad debe regir incluso cuando tienes poder para destruir. Lo ético no es hacer lo que es posible, sino lo que es correcto. No humillar a quien está en tus manos. No usar la ventaja para vengarte. Mostrar humanidad aún en tiempos de conflicto. Eliseo vence moralmente al enemigo sin levantar un arma. La misericordia se convierte en una forma más alta de justicia. No respondas mal por mal cuando el bien puede producir un cambio más profundo. 2. La solución más efectiva no fue la violencia. Aunque la misericordia parece poco práctica, el resultado es sorprendentemente pragmático. Y las bandas armadas de Siria no volvieron más al territorio de Israel. El acto de gracia produjo un efecto que la fuerza militar no había logrado: detener las agresiones. A veces, lo práctico no es destruir al enemigo, sino transformarlo. La misericordia cambia corazones, la violencia solo multiplica rencores. Eliseo comprende una verdad profunda. No siempre se gana eliminando al adversario, a veces se gana cambiando la dinámica. El final de esta historia nos enseña que la ética sin pragmatismo puede ser ingenua. El pragmatismo sin ética puede ser cruel. Pero cuando ambos se unen, producen paz verdadera. Eliseo hace lo correcto. Y al mismo tiempo consigue el mejor resultado para su pueblo. La misericordia no solo honra a Dios, también funciona.